Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información. En las bases de datos se pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos o cualquier otra cosa. Un sistema gestor de base de datos es un conjunto de programas que permite el almacenamiento, modificación y extracción de la información en una base de datos, además de proporcionar herramientas para añadir, borrar, modificar y analizar los datos. Los usuarios pueden acceder a la información usando herramientas específicas de interrogación y de generación de informes o bien mediante aplicaciones al efecto. Entre los sistemas gestores más utilizados tenemos MySQL, Oracle Database, DBase, FileMaker Pro y finalmente Access. Es un sistema desarrollado por Edgar Code en 1970, el cual funciona dividiendo los datos en una serie de tablas o relaciones normalizadas, en las que los elementos optativos han sido extraídos de la tabla principal para que ocupen espacio solo si lo necesitan. En este modelo relacional, los registros relacionados se enlazan con una clave. SQL, por sus siglas en inglés Structured Query Language, es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional, que permiten efectuar consultas con el fin de recuperar de forma sencilla información de bases de datos, así como hacer cambios en ellas. Una tabla es un objeto de base de datos que se usa para almacenar datos acerca de un asunto en particular. Está compuesta por una clave primaria, registros y campos. Se llama clave primaria a un campo o una combinación de campos que identifica de forma única a cada fila de una tabla. Una clave primaria comprende de esta manera una columna o conjunto de columnas. No puede haber dos filas en una tabla que tengan la misma clave primaria. Cada registro contiene datos acerca de una instancia del asunto de la tabla. Se denomina normalmente fila o instancia. En nuestro ejemplo, el registro es sobre película. Cada campo contiene datos acerca de un aspecto del asunto de la tabla. Se denomina normalmente columna o atributo. En nuestro ejemplo, el nombre de la película, el año en que se estrenó y finalmente su director. Una consulta de selección es como un filtro que se aplica a la tabla de datos, el cual ayuda a obtener solo los datos que necesita en una vista de hoja de datos. La tabla de productos situada en la parte superior de la imagen que se ve en nuestro ejemplo tiene varias columnas, pero con una consulta de selección puede obtener una vista despejada que se centra solo en las columnas que necesita. Una consulta con parámetros es una consulta de selección a la cual iremos sustituyendo la variable que necesitamos en la parte de criterios. De esta manera, iremos obteniendo diferentes resultados en función de nuestras necesidades. Los formularios básicamente permiten diseñar los datos para visualizarse por pantalla, pero no solo muestran datos informativos de las tablas, también son interactivos. Por tanto, permiten introducir nuevos registros en las tablas, modificar e incluso borrar registros de las de una o varias tablas relacionales. En nuestro ejemplo, a la izquierda en la tabla, solo pueden verse los registros como filas, en las que la foto es un campo con un contenido de tipo imagen. A la derecha, el formulario permite ver la fotografía y una lista desplegable. Los informes de Microsoft Access son resúmenes de la información de la base de datos que puedes consultar en pantalla o mediante el uso de una impresora. Los informes pueden ser una simple lista de los registros de una tabla o los más complejos que incluyen varias tablas, resúmenes de totales y tablas o gráficos. Ambos objetos, el formulario y el informe, son distintos tanto en su diseño como funcionamiento. El formulario obtiene los datos por el teclado,
calcula y almacena los datos proporcionados, el informe solo obtiene lo que ya está almacenado para igualmente calcular y finalmente imprimir. Bueno, lo que voy a intentar explicarles es cómo crear una base de datos en blanco y una vez creada la base de datos, cómo crear una tabla dentro de esa base de datos. Para eso vamos a utilizar el programa Microsoft Access. Tenemos que abrir el programa. Yo tengo el Microsoft Access 2010. Hacemos doble clic aquí donde dice base de datos en blanco. Muy bien. Y vamos a ir acá donde dice vista de diseño. Le hacemos un clic. Nos pide que guarde el nombre de la tabla. Le voy a poner película. El primer campo es, vamos a poner por ejemplo ID película. Luego le vamos a poner nombre de la película. Acá en tipo de datos vamos a poner texto. En el primero que era ID de la película es siempre autonumeración. Esa va a ser la clave. En el segundo pusimos nombre. En el tercero podemos poner género. También acá en el tipo de datos ponemos texto. Luego vamos a poner director. También acá en el tipo de datos texto. Y por último podemos poner año de estreno. También texto. Muy bien. Guardamos esto. Y vamos a la vista de diseño que aparece acá. Vista hoja de datos. Bueno. Nombre le vamos a poner. Vamos a ponerle, por ejemplo, Titanic. El género romántica. Director James Cameron. Año de estreno 2000. Muy bien. Luego, cuando agrego otro nombre de otra película, por ejemplo, Misión Imposible, en esta parte ya me genera otro número que es la clave. Estos números nunca se pueden repetir. Estos números que están acá siempre va a ser un número diferente. Acá en el género le ponemos acción. El director no lo sé, vamos a repetir James Cameron. Y el año de estreno es 1996. Muy bien, de esta manera tenemos creada nuestra base de datos con una tabla, el nombre de películas, y ahí podemos agregarle nuevas tablas para relacionarlas entre sí. Y así vamos creando nuestra base de datos.